Gracias, Señor, te damos, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tu paciencia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestra autoridad, el dueño de nuestras almas. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos y te exaltamos y colocamos este tiempo, Señor, delante de ti para que la obra tuya, Señor, bendito Dios, y el Santo Espíritu de Dios, Señor, sea enseñándonos, sea guiándonos, sea guardándonos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, trayendo el entendimiento, Señor, trayendo, Señor, la sabiduría, Señor, acerca de esta nueva creación en la cual tú nos hiciste, Señor, bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús sea bendecida la familia de Dios, como nos dice el Señor, esa familia de Dios. Y que sea el Señor obrando en nosotros, que sea el Señor trayendo siempre ese consuelo, esa fortaleza para levantarnos y para seguir adelante en todas aquellas cosas en las cuales necesitamos caminar, en las cosas que el Señor nos ha hablado. Necesitamos esa fortaleza, esa guianza, ese dominio propio. Señor, gracias te damos, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Rey. Mis hermanos, hoy vamos a continuar en esta enseñanza sobre la nueva creación. Anteriormente habíamos hablado de los 3 tipos de hombres. Tú lo puedes conseguir allí en YouTube. Los 3 tipos de hombres, y podemos mirar que está el hombre natural, que es el que no conoce del Señor todavía, el que no ha sido llamado. Está el hombre nacido de nuevo, pero ¿cómo decirlo? Si el apóstol Pablo nos habla que este hombre es el hombre carnal, ¿sí? Y este hombre carnal se está levantando de esa naturaleza caída en la cual tenía anteriormente, se está despojando de ella, y el hombre espiritual, que es un hombre que ha entendido, ha conocido quién es y está manifestando, ¿sí?, a Cristo Jesús en su vida. Entonces, mis hermanos, el tema de hoy es acerca de la nueva creación, y pues podríamos nosotros mirar en esa nueva creación en Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, mis hermanos, entonces desde aquí empieza todo, ¿cierto? Y a mí me parece bien importante que nosotros entendamos. Dice que aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, o sea, les dio poder, ¿sí? Les dio ese doxa, poder de ser hechos, o sea, les da poder de ser hechos hijos de Dios. O sea que es un proceso de adopción, ¿sí? Nos adoptan, pero la parte más importante de esto es que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que hay un engendramiento en nuestra vida, y eso es de parte de Dios. Así como
el óvulo de nuestra madre, ¿sí?, fue engendrado por el espermatozoide, ¿sí?, de nuestro padre, y dio una vida nueva, ¿sí?, en el vientre, ¿sí? Asimismo, este engendramiento es de parte de Dios en nosotros mismos, nos engendra, ¿sí?, esa nueva creación en nuestras vidas. Y esa nueva creación esa nueva naturaleza debe de manifestarse, ¿sí? Entonces, importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque el apóstol Pedro nos dice en su carta, miremos 2 Corintios, más bien, primeramente 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 y 18, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, entonces nos dice aquí en el versículo 17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Aquí nos está diciendo que es una nueva creación, ¿sí? Tenemos que entender esa parte porque la palabra criatura es el término tisis, que quiere decir creación, criatura, ¿sí? Creación, dice el acto o el producto de, ¿sí? Entonces esto tiene que ver, esto lo de la creación, entonces tiene que ver con ese nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento viene de arriba, ¿sí? No viene de no viene de un hombre, sino que es de arriba, es celestial, ese nuevo nacimiento. Y nosotros lo tenemos que tener en cuenta, hermanos, porque ahora sí podemos mirar entonces primera de Pedro, ¿sí? En Pedro nos habla el Señor y nos dice en su palabra, primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí entonces el apóstol Pablo está diciendo, dice que por su gran misericordia nos hizo renacer, o sea, un nuevo nacimiento, un volver a nacer, ¿sí? Para una esperanza viva. Y ese renacer, igualmente lo estábamos mirando, que tiene que ver entonces con anagenao, ¿sí? Significa renacer, y dice reengendrado, renacido, para engendrar de nuevo. O sea que fuimos engendrados de parte de nuestro papá, pero ahora estamos siendo engendrados de parte de Dios, ¿cierto? Y entonces ese engendramiento, dice que la palabra de Dios, ese engendramiento es algo que es propio de nacido de lo alto, ¿sí? Propio de lo que es. Y si nosotros miramos aquí en Pedro, igual en el versículo 23, ¿sí? Nos dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, si nosotros vemos acá en 2 Corintios, dice que todo esto proviene de Dios y nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es para que nosotros vayamos y extendamos, ¿sí?, el evangelio de nuestro Dios para una reconciliación. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, de un hombre, ¿sí?, sino de una incorruptible, o sea, de parte de Dios.
Y aquí nos dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que diciéndonos que es por la palabra de Dios que nosotros somos renacidos. O sea, cuando creemos, entonces el Señor coloca, ¿sí?, su simiente en nuestras vidas. O sea, nos hace participantes, óigalo bien, nos hace, como dice, participantes de esa naturaleza divina, nos hace participantes como si nosotros también fuésemos parte de Él. Así como, por ejemplo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten esa misma naturaleza divina porque son Dios. Entonces a nosotros también nos dan, ¿sí?, de la simiente de Dios y nos hacen participantes de esa naturaleza divina. Entonces esto es precioso, mis hermanos, pero siempre habrá la pregunta, ¿por qué no se manifiesta esa naturaleza divina? ¿Por qué nosotros vemos a la iglesia y la vemos en una situación totalmente diferente de lo que dice la palabra de Dios, como siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? Entonces aquí está la situación que nosotros tenemos que mirar y observar de aquello que nos dice que nacimos fue de lo que es la voluntad de Dios y no es la voluntad de un varón. Y entonces nos dice que nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos da ese poder para ser hechos, o sea, por la palabra de Dios, como lo decía Pedro. Esta palabra, ¿sí?, dice que somos siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra es la que nos va a ayudar, ¿sí? Esta palabra es la que nos va a ayudar para que nosotros podamos, ¿sí?, lo que nos dice Juan, dice que nos da potestad para ser hechos hijos de Dios. O sea, de ser un niño hijo de Dios a ser un hijo de Dios adulto. O sea, de ser un teidón, un niño, ¿sí?, hijo de Dios que fue engendrado, a ser un huíos de Dios, un hijo adulto. Entonces nos dice que es la palabra de Dios, ¿sí?, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es la que hace esa obra en nuestras vidas. Y si nosotros lo miramos, nos dice que en el versículo 22 de Primera de Pedro capítulo 1 nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí entonces empieza la situación para nosotros. ¿Por qué no se manifiesta esa creación nueva en nuestras vidas? Esa sería la pregunta, ¿no?, que estamos haciendo. Esa nueva creación, ¿por qué no se manifiesta? Esa nueva creación, ¿por qué se quedó como en pausa, ¿no? Podríamos decirlo así. Se quedó allí. Es una nueva creación, pero no hemos llegado, o sea, no se ha llegado a ser un hijo adulto. Se quedó, fue en un niño, o sea, se quedó en un hombre carnal, ¿sí? Y no se ha caminado hacia adelante para ser un hijo espiritual, un hijo mayor, un hijo adulto, un huíos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que mirar es por qué sucede esto, y nosotros tenemos que entender que nosotros participamos de una
de una creación antigua, ¿sí? O sea, por decirlo así, nosotros estamos viendo una creación antigua y una nueva creación, ¿sí? En el mundo hay dos creaciones y pertenecen a dos lugares diferentes. La creación antigua, la de Adán y Eva, ¿sí? Que pertenecen al mundo y que está regido bajo el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de este mundo está regido bajo esa creación, está regida bajo ese príncipe porque cayó, ¿sí? Porque le dio el derecho legal, porque le hizo caso a la serpiente. Entonces, y que no obedeció el mandamiento de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que en Génesis 5, Génesis 5, versículo 3 nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, esto es muy, muy tremendo, hermanos, porque Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, ¿cierto? Sí, Dios nos unos más grandes y otros más pequeños, ¿no? Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, pero esa creación cayó. ¿Por qué? Porque mire que quedó bajo el maligno al hacerle caso, al abrirle puerta, al darle autoridad al maligno. Entonces dice aquí que Adán engendró, óigalo bien, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo la potestad del maligno, bajo a esa imagen que ya caída que ya tenía, ¿sí? Entonces, todas las demás generaciones que fueron conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, si nosotros lo miramos, nosotros lo podemos mirar en Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Aquí está bien claro lo que el apóstol Pablo está diciendo. El pecado entró al mundo por un hombre, y por un hombre la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El único que no pecó es el Señor Jesucristo, porque si hubiese pecado, la muerte lo hubiera retenido y estaría, ¿sí?, bajo el poder del maligno también. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y que esa nueva creación que la hicieron en nosotros, el primogénito de toda la creación, el primogénito entre todo ello, Él fue el primero que se hizo de ese tipo de creación, y por eso dice que Él es el primogénito entre muchos, ¿sí? Él es el hermano mayor, y nosotros tenemos que entonces mirar lo que nos dice la palabra de Dios. Allí en Colosenses nos dice a nosotros que Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está. Entonces, cuando nos está diciendo que el primogénito es el primero en este tipo de genética, ¿sí? En este tipo de genética es el primero. ¿En qué sentido? Que Dios colocó, ¿sí?, su parte para que María concibiera sin que un hombre la tocara. Entonces es el primero, o sea, el primogénito tiene que ver con el primero en este tipo de genética. Entonces, asimismo, a nosotros somos participantes también de esa genética de Dios, somos participantes de esa creación de Dios, así concebida, ¿sí?, concebida de parte de Dios, no concebida de parte de hombre. Entonces, la palabra de Dios entonces nos dice en el versículo 18 de Romanos 5, nos dice: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces ahí está.
estábamos muertos en delitos y pecados, y a nosotros nos dan vida, o sea, nos dan una nueva naturaleza, nos vivifican nuestro ser espiritual, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Ahí nos dice, así que como la transgresión vino la condenación de todos los hombres, ¿sí? O sea, por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero quiero hacer una aclaración aquí, de todos los hombres, de aquellos que han creído, ¿sí? Que lo que dice Juan, ¿sí? Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, sobre ellos viene esa justificación de vida. Entonces, mis hermanos, es para que nosotros podamos entender entonces, cuando nos están hablando de esa creación, de ese engendramiento, ¿sí? Es algo nuevo, es algo que viene de parte de Dios, que es de arriba y que no es de parte de los hombres, ¿sí? Si nosotros vemos, dice anagenao, o sea, es renacer. Por ejemplo, los anabautistas, que eran las primeras congregaciones, ¿sí? En el siglo XV, cuando Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus, todos ellos empiezan lo que es la reforma, ¿sí? En la fe en Cristo Jesús. Entonces empezaron los anabautistas, que quería decir que eran los rebautizados, o sea, los habían bautizado cuando estaban pequeños y entonces se volvían a bautizar, y por eso le decían anabautistas. ¿Por qué? Pues que se volvían a bautizar, los rebautizados. Aquí nos habla de anagenao, o sea, una nueva genética, un nuevo engendramiento, un nuevo renacer, ¿sí? Reengendrados. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos tener una controversia en nuestras vidas porque, a ver, estábamos con una naturaleza antigua, ¿sí? Pecaminosa, bajo el mundo, y ahora tenemos una nueva naturaleza, ¿sí? Que es la nueva creación en Cristo Jesús, y que ya no estamos en el mundo, sino que estamos en el reino de nuestro amado Hijo, del Hijo de Cristo Jesús. Estamos en el reino de la luz. Y entonces el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Pedro nos dice, en el versículo 20 y 21 nos dice: Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, aquí vemos una antigua creación. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Entonces, esa es la antigua naturaleza nuestra. Y aquí dice sobre la nueva naturaleza, dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, vemos el conflicto que nosotros podemos estar teniendo en nuestro ser espiritual, porque queremos agradar a Dios. Dice, ciertamente es aprobado delante de Dios cuando hacemos lo bueno, y al hacer lo bueno pues estamos sufriendo. Debemos entender, mis hermanos, que esa antigua creación, que cuando se cometía pecado y éramos abofeteados y lo soportábamos, ¿por qué? Porque muchas veces nos cogían en esas cosas que hacíamos y pues teníamos que soportar la vergüenza, teníamos que soportar todas las cosas que nos dijeran, porque pues realmente la embarramos. Pero
déjeme decirle, hermano, ahora en el mundo, o sea, como les decía, hay una antigua creación y hay una nueva creación. O sea, esa creación antigua no soporta, no es bienvenida esa nueva creación, ¿cierto? Entonces, el Señor nos habla, ¿sí? Que el mundo nos aborrecerá, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque somos una nueva creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si haciendo lo bueno sufrimos, ¿sí? Y lo soportamos, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Y lo soportamos es por amor a Él, ¿sí? Por amor a y Cristo. Y también allí está Él con nosotros. Sí, Él está con nosotros y aún también en por todas aquellas promesas, por la esperanza de estar con el Señor por siempre. Sí. Entonces, importantísimo, hermano, que nosotros podamos entender que en el mundo hay dos creaciones, ¿sí? Y que la antigua creación no soporta la nueva creación. Y entonces nosotros tenemos que vivir. El Señor le dijo a Jeremías claramente, le dijo allá en Jeremías 15, le dice él que no se haga, ¿sí? A ellos, que no se haga a lo que ellos están haciendo. Dice en el versículo 19 de Jeremías 15 nos dice: por tanto, así dijo Yahvé: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso del ovid, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que el Señor, o sea, había llamado a Jeremías. Jeremías estuvo sirviendo un tiempo y después Jeremías como que abandonó las cosas del Señor. Así como ocurre con muchos hijos de Dios, ¿sí? Que están caminando y después por circunstancias que nosotros podemos entender en el sentido de que se cansan de caminar, que se detienen, que por una ofensa no quieren seguir caminando, se detienen, que por circunstancias de la vida. Yo me acuerdo de una pareja donde la hermana estaba caminando en el Señor y entonces el esposo le dijo: bueno, la iglesia y todo eso, o yo. Y entonces ella dejó lo de la iglesia por seguir con las situaciones de su esposo. Entonces entonces vemos que es, y ¿qué quiere decir esto, hermano? No es que solamente fuera que lo de la iglesia, de que ella se congregara, no, sino era la situación de que era una nueva creación y el esposo era una creación antigua, entonces ya no soportaba. Entonces esta era la situación, que no era tanto lo de la iglesia, sino que se repelan. Repelen esas dos naturalezas. Porque pues de todos modos la hermana apenas había nacido de nuevo y estábamos discipulándola y todo eso, y entonces al esposo como que no le agradó eso. El Señor le está diciendo a Jeremías, dice: conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces nosotros vamos a tener ese conflicto y muchas veces nosotros nos dejamos seducir del mundo, y nosotros debemos de tener en cuenta que el Señor allí en Santiago capítulo 4, Él está diciéndole al pueblo de Dios y le dice: oh almas adúlteras. Y a mí me llama mucho la atención cuando les dice: oh almas adúlteras. ¿Y por qué les dice almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí podemos mirar, hermano, que hay una situación que a nosotros nos puede estar atrayendo las cosas del mundo, y entonces el Señor está diciendo que cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que el mismo Señor está hablando de que qué comunión hay, ¿sí? Él lo dice
a mí me parece muy precioso cuando él habla de esto y dice qué comunión hay de Cristo, ¿sí? Cuando está hablando de que somos templo del Dios viviente, entonces dice que no nos unamos en yugos desiguales. Y allí en 2 de Corintios, el capítulo 6, versículo 14 en adelante, nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente, qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, bien precioso, hermano, el Señor es claro, porque nosotros tenemos que ir haciendo una separación, ¿sí? Tenemos que ir haciendo esa separación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación, y en la manera en que nosotros vamos haciendo esas separaciones, nuestro ser, óigalo bien porque es la parte importante, nuestro ser va entendiendo lo que somos nosotros, ¿sí? Porque podríamos decir, la iglesia puede todavía seguir como en una inconsciencia. Hay muchos hermanos que pueden seguir en una inconsciencia y que no entiende esto de que es una nueva creación y que lo salvaron y que no debe estar revolcándose en el mundo todavía. O sea, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Sí? Entonces, el Señor nos hace esta salvedad de que nosotros no andemos, ¿sí?, en yugos desiguales. Y dice aquí que por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y os recibiré y seréis para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está el punto. Nosotros tenemos que ir apartándonos, ¿sí? Nosotros debemos de ir apartando e ir entendiendo, de discernir lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo, lo inmundo. Aquí nos habla de toda esta parte, qué comunión tiene Cristo con Belial. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y así, en esa forma, vamos entendiendo esta nueva creación en nuestras vidas. Porque, hermanos, nosotros podemos decir, bueno, en Cristo Jesús, vieron a Cristo Jesús, y los entendidos, ¿sí?, los que estaban entendidos de quién era Él, supieron que ese era el Mesías, ¿sí? O sea, y el Señor les dice, bueno, ¿qué dice la gente de mí? No, eso, que eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres un profeta, ¿sí? ¿Y ustedes qué dicen de mí? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, él lo tenía claro, pero el Señor mismo le dice a él que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos le reveló ello. Entonces es por una revelación que pudieron entender ellos. Ahora en nosotros somos una nueva creación, pero en nosotros, si nosotros no manifestamos esa nueva creación, pues ¿qué van a ver en nosotros el mundo? Pues nos van a ver igual que cualquier otra persona, ¿sí?
Pero muchas veces a uno dicen, mira, vos sos especial, vos tenés algo que es chévere, que es agradable. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender, hermanos, y que nosotros cuando estamos hablando ni siquiera se nos oye ninguna maledicencia, ninguna grosería, ninguna injuria ni nada de ello. Entonces es allí nosotros estamos manifestando esa nueva creación, pero esa nueva creación no solamente se manifiesta así en esa forma, hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Los judaizantes querían que a la iglesia de Gálatas meterla en cintura con todo lo que era la ley de Moisés. Entonces Pablo habla algo bien claro ahí en Gálatas capítulo 5, creo que es, sí, 6. Gálatas capítulo 6, versículo 12 nos dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Óigalo bien. Entonces sí hay persecución por la cruz de Cristo. Y esto se lo está hablando a la iglesia en el primer siglo, digámoslo así, como en el año 60. Entonces dice que todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a circuncidarse. Entonces lo que el apóstol Pablo, él inicia ahí en Gálatas, les habla algo bien claro y les dice en Gálatas capítulo 1, le está diciendo a ellos que si él quisiera agradar, ¿sí?, a los hombres, pues en el versículo 10, ¿no? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Eso, entonces aquí está diciendo, todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan a que se circunciden. ¿Pero para qué? Para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Mira, hermanos, estamos mirando con esto de la pandemia y lo de la vacunación, que ya están haciendo acepción de personas, ¿no? Sí. Entonces colocaron el pito y cédula. Entonces, para ir a los lugares donde el gobierno ha dicho que tienen que pedirle cédula, por ejemplo en un banco, entonces si yo no soy vacunado, entonces tengo que ceñirme al pito y cédula. Pero si soy vacunado, entonces puedo entrar en cualquier momento, en cualquier día. No importa si tenga cédula o con pito y cédula o no, entonces ya tienen la puerta abierta. Entonces, esto es lo que el Señor nos habla también a nosotros, ¿sí? Porque en esto se empieza la persecución. Digámosle que en este momento está una persecución, ¿sí? Y como estábamos mirando en el chat sobre la situación de todo lo de la vacuna y todo ello, y todo lo que ha conllevado, y entonces esto es más que todo es miedo al sistema, ¿sí? No es miedo al COVID ni miedo a la vacuna, sino miedo a todo ese sistema de lo que el Señor está diciéndonos a nosotros. En la palabra de Dios allí nos decía a nosotros, la hermana que nos compartía, era bien precioso porque nos compartía una palabra donde dice: el Señor me hace entendido de que muchas veces no es miedo a la vacuna ni al COVID, sino más bien a las autoridades terrenales, a la persecución que se puede venir al no vacunarse. Al tener la vacuna tiene una paz y una tranquilidad falsa, porque se puede transitar tranquilamente. Entonces aquí igualmente, entonces está diciendo el apóstol, ¿sí?, a los Gálatas le dice que ellos se circuncidan
¿sí? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Tremendo esto, ¿sí? Dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea que no es tanto por guardar la ley, sino es por causa de la persecución y todo ello. Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y entonces dice algo bien interesante, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, aquí vemos que a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esto es bien precioso, hermanos, acerca de todo lo que está aconteciendo en estos tiempos y que nos está diciendo que no vale la circuncisión ni vale la incircuncisión, sino que lo que vale, ¿sí?, es una nueva creación, la nueva creación en Cristo Jesús. Y todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia hacia ellos. O sea que es importante que nosotros entendamos sobre esta nueva creación, porque es la persecución. Y podemos entender, hermanos, que ya se colocó lo que es la plataforma para el desarrollo de lo del anticristo y su sistema. Ya se colocó con esto de la pandemia, ya se colocó. Los países fueron obedientes, ¿sí?, a la agenda y cerraron sus puertas de las naciones, cerraron las puertas de las ciudades, todo ello, y el pueblo, infundido en ese miedo, pues aceptaron todo eso. Entonces, y toda la mentira que se montó. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender es de que ya se montó la plataforma para manejar los pueblos con lo del anticristo. Y debemos entender entonces lo que el Señor nos está diciendo a nosotros cuando nos dice a nosotros en Romanos capítulo 8, y lo dice el apóstol Pablo en el versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún esta está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, mire, hermanos, que ¿cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Si nosotros miramos este texto bíblico, dice que será libertad de la esclavitud de la corrupción. Y nosotros miramos en 1 Corintios capítulo 15, nos dice que cuando dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Está diciendo. Y entonces dice, he aquí, os digo un misterio. El apóstol Pablo está diciendo en el versículo 50 de 1 Corintios, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la libertad gloriosa, esa es la manifestación, ¿sí?, de los hijos de Dios, ¿sí?, en esa transformación.
Y entonces dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces debemos de entender, hermano, que en esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios, entonces hay dos eventos y uno que no antecede al otro, sino que primero es la resurrección de los muertos, ¿sí? De ese cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, y los que estén viviendo serán transformados, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, lo que es el arrebatamiento. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquí nos está diciendo algo bien precioso y que lo debemos de tener en cuenta, hermanos, porque la palabra de Dios allí en Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, o sea, porque somos una nueva creación. Nos perdonaron todos nuestros pecados y nos limpiaron con su sangre preciosa. Dice, los que no andan conforme a la carne. Entonces, no hay condenación para los que andan en el Espíritu. Hay condenación para los que andan conforme a la carne, aún estando en Cristo, porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ¿por qué? Porque el Señor hace una obra de libertad y de regeneración y de esa nueva creación, esa nueva naturaleza. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí está diciendo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces está diciéndonos que nosotros hemos sido libertados, ¿sí?, de la ley del pecado y de la muerte. O sea que no tenemos excusas, hermano, para estar pecando. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3, él dice, todo aquel que es nacido, o sea, la simiente de Dios está en nosotros, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, ese renacer nuestro en Dios, en Cristo Jesús, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es muy precioso, hermano, y hacia esa estatura espiritual nosotros debemos de llegar. Entonces, el apóstol Pablo es muy claro en decirnos a nosotros, ¿sí?, que la libertad de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios tiene que ver con la resurrección de los muertos, que va unida con lo que es el arrebatamiento. Entonces nos dice, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos una nueva creación y que tenemos que llegar a esa estatura de lo que el apóstol Juan nos está diciendo en primera de Juan capítulo 3. Y entonces dice, todo aquel que permanece en él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, hermanos, el Señor nos habla a nosotros y nos dice a nosotros, el Señor nos dice en Lucas, dice en Lucas capítulo 6, versículo 27, dice, pero a vosotros los que oís, os digo. Y entonces aquí está hablando sobre la regla de oro. Una situación que nosotros debemos entender que esto es para la nueva creación. Esto no es para el mundo, esto es para nosotros y por eso el Señor nos está diciendo, pero a vosotros los que oís, os digo. Entonces me está diciendo a mí que yo oigo, que me destaparon mis oídos, que me dieron vida espiritual nuevamente, ¿sí? Amad a vuestros enemigos. Esto es precioso, hermanos. Nosotros podemos haber escuchado anteriormente, ¿sí?, esto de la nueva creación, pero mire lo que el Señor nos dice, pero a nosotros los que oímos, ¿sí?, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Esto es más fácil, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian es más. Pero cuando nos dicen, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, entonces esto es para la nueva creación. Y entonces allí es donde podemos manifestar esa nueva creación, hermanos, porque venga, les digo, en la nueva creación nosotros reprendemos porque tenemos autoridad, ¿cierto? Tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús y tenemos poder y echamos fuera demonios, imponemos las manos sobre los enfermos y sanan, y eso es bien bonito, imponer las manos y que sanen y echar fuera demonios, liberación, eso es bien bonito, ¿cierto? Pero recordemos que el Señor en Mateo 7:21 nos dice, el Señor dice, todo aquel que me dice Señor, Señor, ¿sí?, y no hace la voluntad de mi Padre, ¿sí?, ahí está diciéndonos que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre, Señor, no sanamos enfermos, y en tu nombre no profetizamos, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Señor. Entonces, esto es bien precioso, hermanos, que lo entendamos, porque ellos hicieron todo esto, ¿cierto? Ellos hicieron todo esto, pero no manifestaron, óigalo bien, no manifestaron esa nueva creación, no la manifestaron en sus vidas. ¿Y por qué? Porque el Señor nos está diciendo a vosotros los que oís, ¿sí? A vosotros los que oís, el Señor nos dice que empecemos a hacer algo diferente. Dice, bendecid a los que os calumnian, orad por los que os maldicen, bendecilos, ¿sí? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Al que te hiere en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esto es, oye, el diario vivir de esta nueva creación. Esto es el vivir, el caminar de esa nueva creación. Entonces yo me tengo que colocar, ¿sí?, frente a estas palabras, frente a la palabra que el Señor me dice a mí, que soy nueva creación, me tengo que colocar enfrente de ella, y es un espejo, y me tengo que mirar a ver cómo estoy yo con respecto a lo que el Señor me está diciendo, y a ver si estoy manifestando la nueva creación o lo antigua naturaleza,
¿Sí? ¿Estoy manifestando que soy una nueva creación en Cristo Jesús o estoy manifestando la antigua naturaleza? Es importante. ¿Sí? Entonces el Señor nos está diciendo, cualquiera que te pida, dale. ¿Sí? Y al que tome lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces está diciendo usted es una nueva creación y usted no debe, ¿sí?, de amar a los que lo aman. Usted debe de amar aún a los que lo aborrecen, como dice arriba, ¿sí? Como nos dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Entonces después dice aquí, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Esta es la antigua creación, ¿sí? Y yo puedo estar andando en esa antigua creación y no estoy haciendo lo que el Señor me dice como una nueva creación. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir otro tanto, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, este es el punto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que esta palabra no nos estorbe? Entonces, mejor no prestamos nada. Porque pues para perder plata, entonces no prestamos. Entonces, ¿qué tipo de naturaleza está pensando eso? ¿La naturaleza, la nueva creación o la naturaleza vieja? ¿Sí? El hombre viejo. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, óigalo bien, nuestro galardón será grande y seremos hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea que es una gran bendición de que nosotros, ¿sí?, hagamos un bien a todas aquellas personas que nosotros vemos y que sabemos que la plata se va a perder y que va a ser utilizada en algo que aún a ellos les va a hacer daño. Pero ese es el pensamiento de la naturaleza, ¿sí?, vieja, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. O sea que está compartiendo, ¿sí?, de esa naturaleza divina, la está compartiendo con nosotros. Y cuando nos dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, un atributo de Dios que lo comparte con nosotros. Esto es precioso, que esos atributos de Dios están siendo compartidos, ¿sí? La santidad, un atributo que lo comparte con nosotros. La pureza, otro atributo que está siendo compartido con nosotros, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y el apóstol Juan está diciendo que nosotros tenemos la simiente de Dios en nosotros. Entonces compartió, ¿sí? Nos hizo copartícipes y tenemos la simiente de Dios en nosotros. Entonces dice el Señor que esto es la parte. Entonces dice aquí nosotros, Él empieza diciendo entonces, pero a vosotros los que oís. Y Deuteronomio nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos, o sea, lo que el Señor nos está diciendo ahora, ¿sí? Lo que dice ahí en Lucas 6, dice, en que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Precioso, hermanos, esas cosas que el Señor nos dice. Y pues, hermano, eso depende de nosotros, ¿sí? Eso depende. Isaías capítulo 55 versículo 3 dice, inclinad vuestro oído
y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. O sea, lo que hizo con David, Él lo hace con nosotros, pero tenemos que inclinar nuestro oído e ir al Señor, y allí vive nuestra alma. Nuestra alma es reconfortada, es limpiada, es purificada, como lo que decía el apóstol Pedro ahora que lo leíamos. Entonces, mis hermanos, importantísimo que inclinemos nuestro oído, que pongamos por obra. Ahí en Isaías capítulo 50, versículo 4 dice: Yahvé el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Yahvé el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde y me volví atrás. Es precioso, hermano, lo que el Señor nos está hablando, y que entonces nosotros, hermanos, siendo esa nueva creación de Dios, no coloquemos triste a nuestro Dios. No entristezcamos a nuestro Dios, hermano, en esta situación de que Él habla, de que somos esa nueva creación de Él y que aún nosotros no la manifestamos. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, Rey Santo, Señor, somos esa nueva creación en Cristo Jesús, Señor. Somos tus hijos, Señor. Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, he determinado, Señor, he tomado la determinación, Señor, de ser fiel a ti, Señor. Estoy decidido a vivir de acuerdo, Señor, a tu palabra, a lo que tú estás hablando, Señor, como por ejemplo esa regla de oro, Rey. Me aferro, Señor, a tu palabra, a lo que estás hablando, Señor. No dejes que pase vergüenza, Señor, bendito Rey, Señor. Ayúdame, Rey Santo, Señor, a perseguir tus mandatos, Señor, a caminar tras ellos, Rey, prontamente, Señor. Aumenta, Señor, mi comprensión, Señor. Tú estás diciendo que inclinemos, Señor, nuestro oído, Señor. Tú estás diciendo, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, que vayamos a ti, Señor, y que inclinemos nuestros oídos, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, enséñanos, Señor, tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, aquello que estás pidiendo, Rey Santo, Señor. Como dices a ustedes los que oyen, Señor, nos estás diciendo a ustedes los que oyen, bendigan a los que os maldicen. A ustedes los que oyen, oren por los que los calumnian. A ustedes los que oyen, Señor, estás diciéndonos, Señor, que amemos a nuestros enemigos, Señor. Y a nosotros los que oímos, Señor, nos estás diciendo, Señor, que hagamos bien a los que nos aborrecen, Padre. Señor, bendito Dios, enséñanos, Señor, tu palabra cada vez más, Rey Santo, Señor. Señor, para así cumplirla, Señor, bendito Dios, Señor, hasta el fin. Señor, danos entendimiento, Señor, para obedecer, Señor, tus enseñanzas, Rey, tu palabra, Señor. Que no seamos oidores, Señor, olvidadizos, Rey Santo, Señor, sino que seamos, Señor, hacedores de tu palabra, Señor, hacedores de tus enseñanzas, Señor, para ponerlas en práctica, Rey Santo, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. No hacerlas a regañadientes, Señor, sino hacerlas, Señor, ponerla en práctica, Señor, con todo nuestro corazón, Señor.
Oh Rey Santo, haznos andar, Señor, por el camino, Señor, que tú nos has trazado, Rey Santo, Señor. Tú has dicho, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y que nadie va al Padre si no es por ti, Rey Santo, Señor. Haznos andar, Señor, por el camino, Señor, de tus mandatos, Rey Santo, Señor, porque allí es donde encontramos nuestra felicidad, Señor. Tú nos dices, Señor, que el reino de los cielos, Señor, no consiste en comida, Señor, ni en bebida, Señor, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Señor. Danos ese entusiasmo para caminar, Señor, en la obediencia a ti, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Que nuestra alma se doblegue a ti, Señor. Y no anhele y esté deseando, Señor, andar en el mundo, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor. Apártanos, Señor, bendito Dios, Señor, del amor al dinero, Señor. Apártanos, Señor, de nuestros ojos, Señor, bendito Dios, de la vanidad, Rey. Aparta, Rey Santo, Señor, nuestro ser del mundo, Rey Santo, Señor, de ser amigos del mundo, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que podamos manifestar, Señor, la naturaleza divina, Señor, en nuestras vidas. A Cristo Jesús. Amén y amén.